Corrillos Televisión presenta. Nuevamente en nuestro segmento Yo Opino, hoy con un tema que es fundamental y este servidor, José Genaro García Murillo, para los que son nuevos, escuchándonos y viéndonos, vamos a hablar de un tema que es fundamental ahora que está tan reciente la aprobación de la reforma laboral. Sencillamente hay algo que se toleraba mucho en el ámbito laboral, que es el tema del acoso laboral, pero más que el acoso laboral es el acoso sexual dentro del entorno laboral. Y el Ministerio de Trabajo y el Congreso de la República acaban de aprobar una ley que es la que, digamos, entra a regular todas estas situaciones que se presentan dentro del entorno laboral. Y es que es necesario porque en el trabajo pasamos muchas horas de nuestra vida, lo cual se hace necesario regular todas estas situaciones que no son normales dentro de nuestro trabajo. Es así como se expide la Ley 2365 del 2024, que tiene como función la prevención, la atención y la sanción en el tema del acoso sexual dentro del ámbito laboral. Bueno, entrando en materia, es importante relatar que esta es un ápice de lo que se llama la ley del acoso laboral, que es la ley 1010 del 2006, ¿sí? Y pues para dejar claro y para que los televidentes, que obviamente son trabajadores, que tienen familiares que trabajan, para todos los jefes de talento humano, gerentes de las empresas, esto a todos nos debe involucrar, es que se entiende por acoso sexual todo acto de persecución, hostigamiento o asedio de carácter sexual que se manifieste por relaciones de poder de orden vertical u horizontal. Eso como en palabras sencillas, cuando se habla de orden vertical es hacia arriba o hacia abajo, hacia arriba un superior o hacia abajo un subordinado. Horizontal, un compañero, uno que esté en su mismo orden jerárquico. Y que se dé una varias veces. No se necesita que la conducta sea continua, reiterada para ser sancionada. No, con una sola vez que se presente, se tienen que tomar cartas en el asunto y se debe entrar a sancionar. En contra de persona en el contrato laboral, en el contexto laboral y en las instituciones de educación superior. Esto incluye también a el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje. Bueno, y las modalidades que se presentan es un acoso que sea verbal, o sea, esas insinuaciones que se hacen directamente por esa persona que hostiga, ¿sí? Como por ejemplo, como puede ser comentarios inapropiados, insinuaciones. Ojo, piropos, no es que esté mal dar un piropo, hago esa aclaración como abogado laboralista que soy, sino piropos que sean ya subidos de tono, que ya lesionen la integridad, la dignidad de esa persona. Más que todo, pues esto se da en contra de las mujeres, sin ser las únicas, como está pasando hoy en día, que le puedan causar incomodidad a la persona, que produzca en esa persona el estrés o la víctima el estrés en la víctima en el entorno laboral. Y allá esto hay que tener tener muy claro que eso puede conllevar a tener un riesgo psicosocial. ¿Qué es un riesgo psicosocial? No es otra cosa que situaciones donde el trabajador vive con una intensa zozobra, tiene un desgano para ir a laborar, pero también cuando sale de su trabajo tiene un desgano para llegar a su casa. O sea, su situación psicológica no es del todo normal. Hay un acoso físico, hay tocamientos, hay roces, ¿sí? No deseados que pueden causar daño físico o emocional en la víctima.
y debe ser abordado con seriedad. Y hoy en día, en esta época de redes sociales, donde se interactúa tanto a nivel digital, pues también están incluidas todas esas imágenes, todas esas, por así decirlo, capturas, todos enlaces que tengan que ver con exhibición de imágenes o comportamientos que son sexualmente sugestivos y que pueden crear un ambiente laboral hostil. Y hablo de hostil porque lo ideal sería que en el entorno laboral no se presentaran estas situaciones, pero es la realidad y vemos que yéndonos a lo normal de la vida, de lo que pasa, que no debería ser así, pero es verdad, es que muchas veces personas, gerentes o representantes legales o personas que tienen algún encargo de dirección, pues se prestan de manipulación, de hostigamiento hacia una persona para que ya sea acceda a un cargo o se mantenga o se le haga un reajuste en su salario, se mejoren las condiciones laborales de ese trabajador o esa trabajadora, lo cual va en contravía de lo que dice la Constitución, los tratados internacionales, la jurisprudencia nacional, que siempre se habla de la dignidad del trabajador. Y bueno, y vamos a decir, ¿y esta ley a quiénes cobija? Esta ley dice que sin importar el tipo de vinculación entra dentro de todo el contexto laboral y son incluidos los trabajadores, agentes, empleadores, contratistas de prestación de servicios, pasantes, practicantes y demás personas que participen en el contexto laboral. Y tenía una capacitación que días con una empresa determinada y me hacían esta pregunta: ¿y qué pasa con un cliente si se pasa con por ejemplo, un agente comercial de determinada empresa? Si esto podría incluirse como un acoso laboral. Sí, obviamente se hace dentro del contexto laboral, pero ¿quién es el que produce digamos, el que hostiga, el que lesiona la integridad de esa persona? No es una persona que esté vinculada a la empresa, por tanto, no podría llamarse un acoso sexual laboral, sino un acoso sexual, y la persona pues podría presentar su correspondiente denuncia ante la fiscalía y ante las demás entidades que sean competentes para ello. Entonces hay que tener muy en claro eso, de que sí se presenta dentro del trabajo, pero hay que mirar la legitimación en la causa, o sea, quién es el que actúa, en qué condiciones, si está vinculado o no está vinculado, directa o indirectamente en la empresa. Dice, y que en ningún caso se entenderá que se haya acreditado algún tipo de relación laboral o contractual entre la víctima y la persona que cometa acoso sexual en el contexto laboral, como requisito para que los empleadores y las autoridades aboquen la competencia para investigar y dar cumplimiento a las disposiciones de la presente ley. Entonces, ojo, se dice que la persona puede acudir a la justicia, pero no puede llamar a esa persona, por ejemplo, a ese cliente, a un comité de convivencia que es quien se encarga, digamos, de tomar las cartas en el asunto, de prevenir ante todo, de sancionar si ya es una evidente esa conducta de acoso sexual dentro del entorno laboral, y obviamente hacer algo que siempre debe prevalecer en estas situaciones, en la no repetición, o sea, la mejora continua para que estas situaciones del acoso sexual dentro del entorno laboral no se vuelvan a presentar jamás, o al menos se atenúen a lo máximo posible. ¿Y cómo hacerlo? Cabe la pregunta. Se deben hacer campañas de prevención contra el acoso sexual laboral, estrategias de comunicación. Ahorita tenemos muchas apps que podemos hacer uso de ellas, campañas que llegan directamente a los celulares de los trabajadores, de los colaboradores, de los gerentes, de los directivos, a través de la prensa nacional, local,
y obviamente tener muy en claro cuáles son las situaciones que conllevan ese acoso sexual laboral. Y ojo, aquí hay que tener muy claro, hay personas que toleran de diversas situaciones pensando que eso es normal, por situaciones familiares y todo lo demás. Personas toleran situaciones que obviamente para la ley son anormales y las cuales verdaderamente constituyen ese acoso laboral o peor aún un acoso sexual. Se deben elaborar lineamientos. En toda empresa debe haber un reglamento interno de trabajo, o sea que se deben dar unas directrices que van a ser parte de ese reglamento interno de trabajo para digamos, siempre mantener permanentemente la socialización con los trabajadores acerca de las faltas o las conductas que constituyen acoso sexual dentro del ámbito laboral. Formular los lineamientos, y esto debe ir en compañía de las ARL, las administradoras de riesgos laborales, a hacer programas especiales de atención para todas estas personas que primero prevenir es lo mejor, pero si ya se presentó esta situación, pues de atención especialísima en cuanto al acoso laboral. Hay que hacer campañas de divulgación y socialización con entidades territoriales para eliminar, ojalá hacer y que quede en cero todo vestigio de acoso sexual en el entorno laboral. Bueno, pregunta por ejemplo, para los empleadores. ¿Qué deben hacer los empleadores? Y me hacían ¿qué días una pregunta? Bueno, señor abogado, y entonces ya hay un comité de convivencia porque para poner en contexto, todas las faltas o las situaciones que se presenten dentro de la empresa, dentro del ámbito laboral que constituyen acoso laboral, se lleva al comité de convivencia primeramente. Este comité de convivencia tendrá que tomar las medidas necesarias, pero cabe la pregunta, bueno, y entonces, si esto es tan tan complejo, debe ser tratado de una forma tan rigurosa, el antes, en el transcurso y en el después de entrar a estudiar si esta situación sí constituyó acoso sexual laboral, ¿se tendrá que conformar otro comité de convivencia? ¿O se podrá tener un subcomité que se encargue de estas situaciones de acoso sexual dentro del entorno laboral? Y obviamente la ley establece que se deja en libertad a la empresa, pues porque si no es una empresa que tenga muy grande, podría darse de que se entrene, se capacite a determinadas personas que hacen parte de este comité de convivencia laboral para que tome las medidas necesarias de una manera muy especializada. Ojo, ¿por qué? Porque esto es algo que se debe guardar muy en reserva. Esto no se puede divulgar porque pues se puede revictimizar a las personas que están siendo, perdonen la redundancia, víctimas del acoso sexual dentro del entorno laboral. Antes de irnos a una pausa, voy a dejar sentada la primera para las obligaciones del empleador: crear una política interna de prevención y protocolos y rutas de atención contra el acoso sexual que deberá ser difundida entre los trabajadores. Bueno, nos vamos a una pausa y ya seguiremos hablando de este tema tan importante dentro de la empresa, que es el acoso sexual laboral. Ya regresamos. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Santander conocerá muy pronto cuáles son los mejores alcaldes y concejales. Gestión Eficiente Santander 2025, el evento anual de Corrillos, Valdivisión, Enlace Televisión, Río Grande, Excelentia Focus Group, con el apoyo de la Fundación FOE. Serán galardonados los alcaldes con mejor ejecución del plan de desarrollo. Y serán reconocidos los concejales con mayor labor, visibilidad e imagen. Gestión Eficiente Santander 2025. Gala de premiación,
Jueves 24 de julio, 2 de la tarde, Auditorio Panamericana de Bucaramanga. Gestión Eficiente Santander 2025, el premio a la excelencia territorial. Solamés, una compañía de asesoría integral para el desarrollo sostenible. Conoce a Solamés, una empresa líder en el mercado del litigio ambiental. Somos una empresa especializada en temas ambientales que brinda servicios y productos con resultados de excelente calidad. Contamos con 17 años de experiencia en el mercado y con un equipo multidisciplinario de expertos para brindar un trabajo integral y dejar siempre a nuestros clientes enteramente satisfechos. Nuestra amplia experiencia, capacidad técnica, humana y estratégica nos permite desempeñarnos en áreas de trabajo con eficiencia. Si requieres un servicio en cualquiera de las áreas mencionadas, estás en el lugar indicado. Contáctanos a los números que aparecen en pantalla o visítanos en nuestra página web www.solames.co o en nuestras redes sociales y amplía la información de nuestro portafolio. Alpingo SAS. Somos una empresa colombiana con 15 años de experiencia prestando servicios jurídicos y ambientales para todo el país y el exterior. Contamos con un equipo de trabajo integrado por profesionales del derecho y de múltiples disciplinas que se requieren para el abordaje de los temas ambientales, con los más altos estándares de profesionalismo y calidad humana, siempre comprometidos y prestos a brindar un apoyo real y efectivo, acorde con las necesidades de nuestros clientes. Asesoramos a empresas públicas y privadas de todos los órdenes, en sectores como el minero energético, urbanismo, movilidad y obras públicas. Atendemos toda clase de situaciones con miras a asesorar y representarlos en actuaciones administrativas y judiciales como acciones de cumplimiento, nulidades, licencias ambientales, procesos sancionatorios, investigaciones penales, peritajes ambientales, entre otros. Contáctenos al 313-810-3994 para conocer más de nuestros servicios. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Regresamos nuevamente a Yo Opino con este tema del acoso sexual laboral. Bueno, quien les habla, José Genaro García Murillo, abogado. Y bueno, íbamos con la primera dentro de las obligaciones que tienen los empleadores. Los empleadores son los que tienen el deber de establecer estas políticas según la misma ley 2365 del 2024 para primeramente poner en contexto los que apenas entran en cuanto a prevenir, en cuanto a dar trámite y sancionar si es necesario estas conductas de acoso sexual laboral. También deben los empleadores establecer mecanismos para atender y prevenir y brindar garantías de no repetición frente al acoso sexual. Implementar las garantías de protección inmediata para evitar un daño irremediable. Cuarto, informar a la víctima su facultad de acudir ante la Fiscalía General de la Nación. Quinto, remitir de manera inmediata la queja y denuncia a la autoridad competente a petición de la víctima, respetando su derecho a la intimidad. Y esto es muy importante. Y también me hacían esta pregunta en una capacitación que brindé en una empresa acerca de que, bueno, y entonces el empleador tiene que presentar la denuncia a la Fiscalía. Pues sencillamente hay una cosa que se llama la omisión de denuncia. Y lo vuelve uno cómplice. Si uno se da cuenta de una situación que conlleva un delito, uno tiene la obligación. Sin embargo, en este caso hay que tener muchísimo cuidado de que no sea una falsa denuncia, o sea, no adelantarse el empleador en presentar, por ejemplo, una denuncia ante la Fiscalía, pero si le debe decir a la víctima que si de verdad, respetando su intimidad, ella desea, puede acudir a la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, sí hay la obligación para el empleador de inmediato poner en conocimiento de las autoridades cuando ya es evidente que esa conducta, esa situación en la cual está inmersa esta víctima, pues obviamente sí es un acoso sexual dentro del ámbito laboral. Abstenerse de realizar actos de censura, de revictimización,
publicar semestralmente el número de quejas transmitidas, o sea, tiene que llevar un diagnóstico de todas las quejas que han sido remitidas por esta situación. El cumplimiento de estas obligaciones será objeto de inspección y vigilancia y control del Ministerio del Trabajo y la Protección Social. O sea, el Ministerio de Trabajo estará permanentemente haciendo estas visitas a las empresas para medir en lo que tiene que ver con las quejas por acoso sexual dentro del ámbito laboral. En los casos en los que el presunto acosador es el superior jerárquico, pues obviamente la queja no podrá ir al comité de convivencia porque, digamos, no habría una garantía de que se va a hacer una investigación objetiva, porque si es el superior, si es el gerente, por ejemplo, pues ¿qué expectativa tendría la víctima si es el gerente general el que está cometiendo esta presunta conducta de acoso sexual? Por tanto, debe ir directamente esa queja al Ministerio de Trabajo. Ojo, aquí hay algo que tener muy en cuenta. En la ley 1010 del 2006, o la ley de acoso laboral, pues establece que los contratos laborales no se podrán terminar, o sea, guardarán un tiempo de mínimo 6 meses, donde esa persona que presentó una queja por acoso laboral pues no podrá ser despedida, y si fue despedida pues podrá presentar la demanda correspondiente o la poner en conocimiento al Ministerio de Trabajo. También podría actuar, o a través de, incluso podría decir una tutela si llena las condiciones, para declarar que esa terminación fue ilegal e injusta, por cuanto tenía ese fuero de que no podía ser despedido o despedida dentro de los 6 meses después de que presentó la queja. Y esta ley 2365 trae esta misma situación, esta misma protección, se irradia o también se extiende hacia los testigos. Hay situaciones donde la persona cuando presenta su queja, pues presenta unos testigos para darle fuerza a esa queja de que en verdad sí sucedió, y es llevando testigos. Pues estos testigos tampoco podrán ser despedidos, o sea, se les respetará esa estabilidad laboral, y obviamente si los van a despedir, pues también lo mismo podrán presentar esas demandas. Bueno, obviamente en este caso se debe dar un trato libre de estereotipos, o sea, por las situaciones, las inclinaciones sexuales, por su género y todo lo demás. Acudir a las administraciones laborales para recibir atención emocional y psicológica, para eso están las ARL. Pedir traslado del área de trabajo o trabajar en remoto. Estas son algunas garantías que tiene la persona. O sea, si una persona está sufriendo eso, pues lo mejor es sacarla de ese entorno laboral. Si hay posibilidades, la empresa puede llegar y enviarla para otro lugar, otra ciudad, si es necesario, y si ella sí lo acepta. Y obviamente también el tema del trabajo remoto, el trabajo en casa, también podría ser una medida. Permiso para realizar el teletrabajo, evitar la realización de labores que impliquen interacción alguna con la persona investigada, porque pues obviamente la persona psicológicamente está afectada, y pues va a ver esa persona y va a sentir que se siente obviamente incómoda y no podrá realizar su trabajo en determinada manera o normalmente. Terminar el contrato de trabajo, la vinculación contractual con el trabajador o contratista. Ojo, también los contratistas. Pero yo quiero hacer una claridad acá. El hecho de que haya una supuesta situación que conlleva un acoso sexual laboral para el caso del contratista, eso no quiere decir que con ello el contratista se vaya a prestar de ello para decir que hay un vínculo laboral. No, esto no le va a servir al contratista. El contratista es contratista, sin embargo goza de la misma protección en el caso de que está siendo víctima de acoso sexual laboral. Mantener la confidencialidad de la víctima y su derecho a la no confrontación. Las víctimas o terceros que conozcan el hecho de acoso sexual tendrán derecho a ser protegidas. Eso es lo que yo les decía. Tienen derecho a ser protegidas porque desafortunadamente
muchas quejas sobre acoso laboral, y en este caso peor aún acoso sexual laboral, pues se queda porque la persona siempre dice, pero si yo le sirvo de testigo, sencillamente a mí me van a terminar el trabajo, y la persona siempre va a decir, tengo familia, tengo hijos por qué responder, tengo una obligación, y por tanto, pues como dice por ahí, no puedo poner en riesgo mi sustento, mi mínimo vital. Para ello, es importante que el comité de convivencia tome las medidas necesarias. El comité de convivencia, pues obviamente que está integrado por representantes tanto de los trabajadores como del empleador, pues tienen que hacer tienen que tomar las medidas al respecto. Bueno, ¿y qué deben hacer estos comités de convivencia especializados en cuanto al acoso sexual laboral? Aquí se necesita que sean personas muy capacitadas en el tema de enfoque de género, en el tema de reserva, en el tema psicológico y todo lo demás, porque ya sabemos que esto no es una simple queja por acoso laboral, sino acoso sexual, porque eso va íntimamente relacionado con derechos fundamentales, y cuando se trata de derechos fundamentales se exige la mayor rigurosidad en cuanto a seguir unos protocolos de respeto a la dignidad de la persona que aparentemente está siendo violentada, hostigada, afectada. La ley 2365 permite crear nuevas estrategias para que la gente primero conozca qué es acoso sexual laboral, los trabajadores se comprometan a no realizar estas actividades, y obviamente los empleadores tendrán la obligación de realizar aquellas trámites, diligencias, procesos internos para remediar esta situación. Si hay unas obligaciones para el Estado colombiano que ha adquirido, y que son el fruto de esta ley, porque, por ejemplo, tenemos el Tratado 190 de la OIT, que lo que hace es decir que el entorno laboral se debe garantizar un entorno libre de toda coacción, hostigamiento, persecución, maltrato, discriminación por cualquier índole, y esto también incluye las situaciones, pues, hoy en cuanto al acoso sexual. Tenemos también la Constitución Política, también se refiere al respecto, y obviamente el artículo 53 que entra a regular el trabajo, y que pues obviamente dice que se garantizará siempre el derecho al trabajo, y las condiciones dignas del trabajador estarán siempre por encima de cualquier otra propósito de la empresa. La queja, cualquier persona que tenga conocimiento cómo se va a hacer, pues lo podrá hacer. En ningún caso el trámite de la queja ante el empleador o contratante del sector público o privado será requisito. Aquí algo importante, mire que se menciona trabajador del sector público o privado, o sea que la ley cobija a los trabajadores públicos y privados. Será requisito de procedibilidad para la interposición de la denuncia penal. Es necesario que esa queja se haga por escrito, y ya sabemos, puede pasarse una comunicación ya sea de física o a través de correo electrónico, se entenderá, para que se tomen medidas en el asunto. Los estudiantes también, pasantes también, podrán también presentar en las empresas esas acciones esas quejas, si están siendo violentados. En el caso en que el acoso sexual se dé por parte de un superior, ya lo habíamos dicho, pues sencillamente lo que tendrá que hacer es realizar la queja directamente al Ministerio de Trabajo. La sentencia T104 del 2025 dice: el acoso sexual constituye una forma de violencia y por lo tanto vulnera sus derechos fundamentales en los términos del derecho interno y el derecho internacional. Cierro comillas. En el ámbito laboral, tales como el acoso sexual son conductas que vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las trabajadoras y de los trabajadores en general, y es por ello que es deber de los empleadores, como parte fuerte de la relación laboral, desplegar las acciones necesarias para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de quienes prestan sus servicios.
cierro comillas, lo más mínimo que debe tener una persona que presta un determinado servicio dentro de una empresa. Hay una situación que fue muy conocida en el gobierno del presidente Santos, una denuncia que realizaron algunas personas, miembros de la fuerza pública, en especial de la Policía Nacional, en cuanto que había una supuesta comunidad, una comunidad donde se ofrecían favores sexuales. Se llamó la Comunidad del Anillo, de la policía. Tristemente, y para muchos es sabido de que para ascender a un grado superior dentro de las fuerzas militares, pues ya sabemos que eso se hace ante el Congreso de la República. Me remito a cómo fue la denuncia, es que aparentemente se ofrecían por superiores dentro de la Policía Nacional, pues se ofrecían jóvenes para determinados senadores, supuestamente senadores de la República, altos dignatarios. ¿Y esto con qué motivo? Primeramente, que esos superiores pudieran ascender a un grado mejor, y obviamente se pagaban favores sexuales para acceder a ellos. Y hay una situación que se pasó, que es que hubo la muerte de una subalterna, de una cadete de la Policía Nacional, si no estoy mal, Lina Zapata, y ella murió porque supuestamente alguien que estaba involucrado en eso le contó la verdad. Ella puso en conocimiento y dice que apareció suicidada. La familia dice que no fue así, que fue asesinada. Para ir terminando, hay otro asunto también, y hace poco fue, fallado, donde se encontró responsable un general de la República, el general Lluvero Arango, porque acosó sexualmente a una subordinada suya, con temas, lo que hablamos, un acoso verbal, un acoso visual también, porque permanentemente le mandaba mensajes sugestivos, y pues él fue encontrado responsable, y obviamente por el delito de este acoso sexual. Entonces vemos, tiene que haber un apoyo legal, un apoyo psicológico, tiene que darse un acompañamiento dentro de ese proceso de la denuncia, dentro del mismo trámite de esta situación, una recuperación emocional. Ahí es importante un apoyo de recuperación, reintegración laboral y apoyo empresarial. Terminamos y vemos la importancia de esta ley 2365 del 2024. Bueno, y para los que deseen consultar más a profundidad cualquier tema que tenga que ver con la laboral, seguridad social, riesgos laborales, responsabilidad civil, derecho contractual, ya saben que me pueden llamar. Soy especialista en esas ramas, abogado litigante y consultor, y mi teléfono es el 318-389-1413. No se olvide que compartió con ustedes José Genaro García Murillo, y nos veremos prontamente con otro tema de actualidad en Yo Opino.